y a Pepe, su niña, por bendecir nuestras vidas en la manera como lo han hecho. Milquella es de nuestra iglesia, nosotros somos de San Cristóbal, en República Dominicana. El Señor le plació traerla acá a este lugar, pero mientras adoraba y veía que la mayoría son hispanos, sentía que al Señor le ha placido tener misericordia de Manresa y de este lugar, y los ha puesto a todos ustedes, no solo a Milquella, a todos ustedes aquí con un propósito de bendecir a estas personas, en el nombre de Jesús, de multiplicar su palabra. A Él le ha placido tener misericordia de este lugar, en el nombre de Jesús. Así que oramos para que el Señor siga cumpliendo su propósito a través de cada uno de ustedes. Pueden quedarse sentados si desean. Busquen en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer la palabra del Señor. Si pueden, si como deseen, si desean ponerse sobre sus pies. El versículo 13 y 14 vamos a leer. Capítulo 2 de Mateo, versículo 13 y 14. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Después que partieron ellos, refiriéndose a los magos de Oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará el niño para matarlo. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. El Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Dios. Miren, hermanos, en la mañana de hoy, por tarde ya, vamos a hablar brevemente, vamos a hablar, juntos vamos a tener un conversatorio sobre los métodos que el Señor usa para instruirnos, para corregirnos, para cumplir su propósito mientras desarrolla en nosotros el carácter de Cristo. Y ni siquiera escatimó su propio Hijo, hermanos. Esta palabra ministró mucho mi vida, lo que vamos a hablar el día de hoy, porque el Señor con su propio Hijo puso un ejemplo para recordarnos que todos los procesos buscan producir en nosotros el carácter que Él quiere producir en la medida que Él cumple su propósito. Él siempre está cumpliendo su propósito, pero Él quiere desarrollar en nosotros a través de las circunstancias el carácter de Cristo. Entonces, cada una de las situaciones que usted está pasando, que yo estoy pasando hoy, busquemos en esa situación cómo podemos crecer como cristianos en la medida que el Señor cumple su propósito, por difícil y comprensible como la historia de la que vamos a hablar que parezca la situación, en el nombre de Jesús. Miren, hermanos, la palabra disciplina proviene de una palabra griega que tiene varios significados distintos, parecidos pero distintos. Quiere decir instrucción, quiere decir reprensión, pero la palabra disciplina también quiere decir entrenamiento, también quiere decir instrucción. Entonces, a veces tememos a esa palabra, pero esa palabra es buena. Es la palabra que nos permite crecer, desarrollarnos en un área determinada. Sin la preparación necesaria no podríamos llevar a cabo el propósito para el cual, en este caso, el Señor nos tiene en cualquier área determinada según sus planes y sus propósitos. Fíjense, hermanos, cómo la palabra establece que cuando la historia de Jesús, si la analizamos como todos los actores y todos los acontecimientos alrededor, tiene mucha tela por donde cortar. Es una historia muy interesante. Lo primero es que María y José estaban comprometidos. La palabra desposar, si van al origen, quiere decir compromiso. Ellos todavía no estaban casados. Sin embargo, María concibe, sale embarazada. En medio de un compromiso, en una cultura que todavía hoy el castigo de salir embarazada fuera del matrimonio es el apedreamiento y la muerte. Entonces esta muchacha que tenía planes, como todos,
Jesús, pero la situación que vivieron los actores que vamos a ir mencionando de esta historia fue tan complicada que José en secreto consideró dejarla. Lo pueden buscar, constatar en su Biblia. En el capítulo 1, versículo 19, dice que él era justo, y porque era justo, justo se traduce como piadoso, misericordioso. En lugar de que ella recibiera lo que merecía, según la cultura, él decidió dejarla porque para él fue doloroso que la mujer concibiera porque él no había estado con ella. Entonces también él tuvo dudas, hermanos, como nosotros, tuvo preguntas, también se le cayeron los planes probablemente, pero ¿saben qué pasó? Que el Señor le habló en sueños. No una, no varias veces. Y vamos a ver cómo el Señor, en la medida que atravesamos por situaciones, Él tiene el control, hermanos, aunque no parezca. Él siempre tiene el control. Y le dijo a José: José, no temas recibir a tu mujer, porque lo que es engendrado en ella del Espíritu Santo es. Hermanos, gloria al Señor, pero aún así suena muy lindo. Pero José no andaba buscando eso en ese momento. Él quería una mujer y una familia normal. Él quería concebir un hijo suyo que lo engendrara a él. Esos planes se irrumpieron en su realidad sin preguntar, sin pedir permiso, porque Dios es soberano, y lo mismo sucede con nosotros constantemente. Aleluya. Entonces este hombre recibe a una mujer en obediencia. Yo, mientras estudiaba la historia, decía: wow, el Señor no solo eligió a María, el Señor eligió a José. Lo que José pasó fue muy grande. Y fíjense, si estudiamos detenidamente las Escrituras, el trato del Señor constantemente es con José. Eso nos lleva a pensar, y lo vamos a ver, cómo a través de sueños lo va guiando y va protegiendo a Jesús de las artimañas del enemigo y de todas las situaciones, tratando con José. Eso nos lleva a pensar, no es el propósito del mensaje, pero quiero señalar que el Señor, el diseño de la familia, hermanos, sobre todo en estos países tan liberales, el diseño de la familia lo instituyó Él. El plan de que incluso Jesús viniera en el contexto de un hogar, de una familia, de un matrimonio. Trató con un papá que debía ser piadoso, responsable con esa familia y con Dios directamente, como dice la palabra, que la mujer se sujeta en amor a su esposo, como el esposo se sujeta a Cristo. Ese tipo de sujeción no es una sujeción que me produce temor o que me genera violencia o maltrato. ¿Cómo nos sujetamos a Cristo? De manera plácida, por amor, porque sabemos que Cristo va a tener cuidado especial de nosotros. Ese es el diseño de Dios, hermanos, contra el que atenta todas estas corrientes modernas. Lo que pasa es que Cristo no abusa ni maltrata, ¿verdad que no? Entonces, del mismo modo tiene planes, entonces del mismo modo el marido tiene que tener un cuidado, una responsabilidad. Ese es el diseño. Y miren cómo el Señor, incluso con Jesús, que es Dios, nos muestra una vez más su diseño, porque el diseño de Dios funciona por encima de todos los planes del enemigo. Entonces vemos cómo el Señor le dice: recíbela, porque si no la recibía, entonces María podía morir apedreada. Desde el día 1, probablemente el enemigo también tenía un plan en contra, y lo vamos a ir viendo desde este propósito que marcó un antes y un después para nuestra historia, para la historia de la humanidad. Entonces vemos cómo él la recibe, pero la palabra dice que él no se llegó a ella hasta que dio a luz, hermanos. Este hombre, que era piadoso, era un hombre del Señor, que estaba emocionado porque se iba a casar con su esposa, iba a iniciar una vida de casado, iban a procrear sus propios hijos. Recibe una mujer embarazada con una situación que probablemente él no alcanzaba ni siquiera a comprender bien. Él solo sabía que tal vez era algo sobrenatural, y él se sometió en obediencia, pero probablemente eso generó angustia, temor, muchísimas dudas. Él obedeció. No pudo llegarse a su mujer hasta que transcurriera todo el periodo del embarazo, porque así establece la palabra, que no se llegó a ella hasta que concibió. Eso fue un cambio radical para esa pareja que, como hoy en día, tal vez se sentó, hermanos, a planificar. Mira, ya faltan tantos días. Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, en esos países, bueno, y a través de la palabra lo vemos, le daban
era un año a la pareja para que se desconectara de todo y tuvieran un feliz inicio del matrimonio. Le quitaban, el hombre incluso no tenía que ir ni a la guerra ni al trabajo para que cuidara a esa mujer y procrearan y fueran felices. Pero ahora José estaba ahí, elegido por Dios, cuidando a esa mujer y siendo sometido a muchas situaciones que solo la mano del Señor, hermanos, como sigue siendo hoy, solo la mano del Señor nos sustenta y nos da la fuerza para continuar. Entonces, dice, las cosas no quedan ahí. Los magos, la Biblia no dice que son reyes, eso lo decimos nosotros, los magos. El término mago, si nos vamos al origen hebreo, quiere decir, nosotros lo traducimos como mago, pero ellos tenían mucho que ver con temas astronómicos, con la alineación de los astros, temas que tenían que ver con sí, con estrellas y todo lo demás, esos temas que tienen que ver hoy en día con el espacio y con esas cosas. Entonces, dice que ellos vinieron de Oriente, más arriba, en el mapa, más arriba de donde se encontraba Jerusalén, venían bajando desde allá. Este punto tiene muchos aspectos importantes, hermanos. Ellos no eran judíos, ellos vienen guiados por el Señor mismo y de alguna manera el Señor a través nos da como una luz, nos avisa que la salvación era para toda la humanidad, que Él tenía un plan extensivo a través de Jesucristo. Estas personas no eran judíos, ni siquiera eran de Israel, sin embargo vienen guiados por la estrella a rendir culto y honor al rey de los judíos. Como ellos andan buscando al rey de los judíos, era como lógico que ellos fueran a la capital del país. Van a Jerusalén y preguntan que si saben dónde era que estaba el rey de los judíos. Cuando Herodes escucha eso, Herodes era un hombre malo, yo estuve investigando un poquito de la historia. Herodes, ese término es como un cargo, hermanos. Herodes no es una sola persona. Ese Herodes el Grande o Herodes I, luego es el papá de Herodes Antipas, que es el que le manda a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Son Herodes diferentes para que no se confundan. Lo que pasa es que siempre mantenían el Herodes porque era como el cargo político impuesto por Roma, que era que gobernaba en aquella época allá en Jerusalén. Entonces, estuve leyendo incluso que Herodes mandó a matar a una de sus esposas y mandó a matar a varios de sus hijos. Era un hombre muy ambicioso, era un hombre malvado. Entonces, ese hombre, cuando escucha lo que los reyes le dicen, se asusta. ¿Pero cómo así? ¿El rey de dónde? Y manda a buscar a los sacerdotes. Es impresionante, hermanos, cómo los sacerdotes y los judíos de la época, estudiosos, escribas, luego más adelante son los que mandan a crucificar a Jesús. Oigan, ¿por qué es tan interesante? Porque ellos conocían las escrituras y en Jesús se cumplieron tantas profecías. Cuando Herodes pregunta que dónde era que iba a nacer ese rey, ellos mismos con su boca son que le dicen, que a la luz de la palabra le dicen, en Belén de Judea, porque escrito está, tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Eso está en Miqueas 5:2 y esa es una profecía de hace siglos atrás, hermanos. Eso hace que la Biblia sea real y las personas por ahí que hablan en contra de la Biblia, ustedes saben qué pasa con ellos, que no la conocen, que no la han estudiado. El que lee la Biblia cree. En Jesús se cumplieron un montón de profecías que fueron escritas muchísimos siglos antes por personas que no conocieron a Jesús, que no tenían manera, que ya habían dejado de existir muchísimo tiempo antes de que estas profecías se cumplieran y todas se vieron cumplidas. Luego vemos cómo el Señor en sueños, el rey Herodes le dice a los magos, cuando lo encuentren avísenme para yo ir a adorar. Vean cómo Satanás, apercibámonos, hermano, miren cómo es Satanás. Del mismo modo, él sigue presentándose hoy. No, pero el que de lo nuestro, él viene a adorar. Pero ¿qué pasó? Como les decía al principio, el mismo Señor, era una situación difícil, extraña para José, para María, pero el Señor tenía un plan y Él tenía especial cuidado. Ese plan no estaba transcurriendo mientras ellos estaban sueltos por ahí, pase lo que le pase. Pues lo mismo sucede con nosotros hoy, hermanos. Él nos está cuidando así tras bambalinas, aunque nosotros no lo veamos. En sueños le dijo a los magos, váyanse por otro lado, no vuelvan por el camino por donde vinieron.
responsabilidad con esa familia. Le hablaba a José y le digo, vete a Egipto porque quieren matar al niño. José me llama mucho la atención porque en la Biblia nada está por coincidencia, hermanos. En el versículo 14 dice, despertando tomó de noche al niño. Yo me quedé como, que especifique la Biblia, hasta la hora a la que se fueron, de noche. Hermanos, esto no fue fácil. José probablemente echando un sueñito, vengan, agarren todo lo poco que tenía, vámonos, no sabemos para dónde, ni bajo qué circunstancia, ni qué nos espera, ni qué vamos a hacer por ahí en una tierra extranjera, en otro país, pero vámonos en obediencia. Ora al Señor que nos dé, que me dé a mí, que le da a usted esa obediencia, hermanos, que se rinde, que se duerme en los brazos del Padre, que confía, que pase lo que pase, Él está en control en el nombre de Jesús. Podemos confiar, hermanos, miren, aunque sea la noche para nosotros, aunque sea oscuro, aunque sea difícil, aunque sea complicada la situación, hermanos, despiértese y váyase a la hora que sea, porque si el Señor lo mandó, Él lo va a respaldar en el nombre de Jesús. Dice que se fueron a Egipto, hermanos, ahí está otra profecía que está en Oseas 11:1, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Jesús estuvo en Egipto. Esas personas que escribieron no tenían manera. Eso pasó 7 siglos más o menos antes de que esas palabras sean escritas. Entonces ahí vemos cómo la Biblia es veraz, cómo es real, cómo hay un hilo conector que no se sale ni para adelante ni para atrás, que traza una misma historia. Entonces, luego el Señor se le aparece otra vez en sueños a José y le dice, regresa, que ya el que procuraba matar al niño murió. Hermanos, mientras yo leía eso, yo decía, pero ven acá, ustedes saben que uno siempre cree que uno tiene mejores ideas que Dios, y uno siempre le da, pero Señor, uno le da ideas, porque sí, Señor, pero hubiera sido mejor de tal manera porque nosotros tenemos muy buenas ideas. Entonces, yo pensaba, pero Señor, ¿no era más fácil quitar a Herodes del medio desde el principio? Que esos infelices no hubieran tenido que pasar tanto trabajo. Jesús nace como extranjero, como refugiado prácticamente. Ahí inmediatamente nace en un país que ni siquiera es el suyo. Señor, pero es tu hijo, por Dios, ni el hijo tuyo. Hermanos, entonces ahí volvemos. Y el Señor trae a nuestros corazones que Él nos enseña, nos instruye, nos guía. Él forja el carácter que José necesitaba forjar, un carácter de dependencia, un carácter que necesitaba ser probado, porque ese era solo el principio, y él era que iba a estar ahí instruyendo a Jesús, al mismo Dios. María necesitaba confiar, creer que eso no era coincidencia, que no era un cuento de camino, que el Señor estaba en control. Entonces son las circunstancias, hermanos, por duro que parezca, que nos llevan a desarrollar el carácter de Cristo. Y mientras eso sucede, el Señor, como hemos venido diciendo desde el principio, cumple su propósito. Gloria a Jesús. Entonces vemos que cuando José va a regresar, el que está, habían muchos hijos de Herodes, pero 2 que estaban gobernando en ese momento, en lugar de regresar a Judea, ahí estaba reinando Arquelao, Herodes Arquelao, que también tenía fama de ser muy malvado. Entonces por eso que él decide irse a Galilea, a una ciudad llamada Nazaret, y ahí se cumple otra profecía del Antiguo Testamento que dice que el Señor iba a ser llamado Nazareno, porque era de la ciudad de Nazaret. Entonces ellos regresan a Nazaret tratando de huir de ese Herodes que estaba en Judea en ese momento. Hermanos, la mañana de hoy, el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para traerle a cada uno de ustedes es que perseveren en el Señor, en el nombre de Jesús. Sus planes son de bien y no de mal, como dice su palabra. Miren, hermanos, cuando el Señor, cuando Jeremías manda una carta, ya saliendo un poquito del tema inicial, manda una carta al pueblo judío que estaba exiliado ya en Babilonia. Esas son historias que están en el Antiguo Testamento sobre el exilio, que tiene que ver con la desobediencia y idolatría del pueblo de Israel. Jeremías escribe una carta, y es en esa carta el pueblo en el exilio
idolatría, por la desobediencia al Señor. Imagínense cómo se encontraba ese pueblo aterrado, en el extranjero, sin nada. Y Jeremías le dice de parte del Señor: sé muy bien los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal, Señor. Pero como tú me dices a mí, en el exilio, fuera de mi tierra, prácticamente como esclavos, sin rey, eso era algo grave, que tu rey fuera reducido a nada, eso era todo para ellos, esa era su representación. Estamos desprotegidos y tú dices que tus planes son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Gloria a Jesús. Hermanos, si no hubiera sido esa la manera, ellos nunca reconocen su pecado de idolatría, nunca vuelven sus corazones genuinamente al Señor. Entonces, ¿qué es mi situación? Mi situación por la que estoy pasando ahora, ¿a qué me lleva? Señor, ¿qué tú me quieres decir a través de estas circunstancias? ¿Cómo estas circunstancias me llevan a ti en el nombre de Jesús? ¿Cómo hace que mi carne mengue para que yo crezca y sea más como Cristo? ¡Gloria a Dios! El propósito más grande y hermoso, hermanos, es que nos salvemos. Este mundo parece atractivo, pero si tan solo nos imagináramos ese lugar donde no habrá maldad, donde no habrá muerte, donde no habrá enfermedad. Hermanos, nada puede compararse con eso, con la eternidad, con el Señor. Y todo lo que ocurre en nuestras vidas busca garantizarnos esa salvación que el Señor nos compró con su vida a precio de sangre. Entonces, sea cual sea la situación que usted esté pasando, yo le insto a que se fortalezca en el Señor, a que se rinda, a que confíe como hizo José y crea que los planes del Señor son buenos, son eternos. Nada se le puede comparar. En el nombre de Jesús, mi alma adora al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, ya para terminar, la parte de Lucas cuenta la historia de Jesús. Ellas se complementan, los autores, Mateo, Lucas, los evangelios, como le llamamos, cuentan una perspectiva. Cada uno, Mateo anduvo con Jesús, Lucas no, hizo una recopilación. Lucas era médico, no sé si han escuchado, hizo una recopilación exhaustiva de la historia, y cada uno, pues como que aquí todo suceda algo y luego allá afuera venga la prensa y te pregunta a ti, te pregunta a mí. Cada quien va a contar las cosas desde su perspectiva. Pues eso pasa con los evangelios, cada uno cuenta desde su perspectiva. En Lucas también el principio de la historia de Jesús es interesantísimo, es hermoso. No sé si se han detenido a leerlo. No sé si recuerdan un hombre llamado Zacarías. Zacarías era un sumo sacerdote, papá de Juan el Bautista, que es el que prepara el camino del Señor. Como están ustedes aquí hoy preparando el camino para que esas personas reciban al Señor y sean salvadas. Entonces, Zacarías era viejo, hermanos, también era un hombre piadoso. Su esposa era Elizabeth, ya humanamente probablemente ya no podían concebir. Y dice que mientras Zacarías estaba en el templo, me llama la atención porque ¿dónde estaba Zacarías? En el templo. Hermanos, hay que estar buscando para recibir, ¿oyeron? Sí, no dejen de buscar, porque queremos recibir la bendición de Dios, pero entonces no le damos el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Dice que Zacarías estaba en el templo y que se le apareció un ángel y le dijo que su esposa iba a concebir, y le dio incluso el nombre del niño, se va a llamar Juan, y no va a haber otro como él, porque su misión era preparar el camino de Cristo. Me pareció hermoso, me pareció interesante, hermanos. Pero ¿qué pasó? Que como nos pasa a menudo a nosotros, Lucas, a diferencia de Zacarías, a diferencia de José, dudó. Y le preguntó, pero ¿cómo así? Pero es que humanamente yo no veo posibilidad de que eso sea posible, ya somos viejos. Y fíjense que la Biblia destaca que eran personas piadosas que vivían conforme a la ley. Eso quería decir conforme a la palabra en ese entonces. Entonces, eso también me lleva a pensar, hermano, que a todos nos van a venir pruebas. A los que están consagrados, a los que viven metidos con el Señor, a todos lo van a pasar, porque es la manera como el Señor se glorifica de distintas maneras, como Él quiera. Entonces, dice que Zacarías tuvo que, en
enmudeció. El ángel lo enmudeció hasta que el niño nació. ¿Sabe por qué? Porque dudó, porque probablemente iba a decir cosas con las cuales iba a seguir pecando. Hermanos, para proferir cosas que revelen la incredulidad de su corazón, mejor cállese. ¡Aleluya! Hermanos, mejor lleven esas cosas al Señor. A veces comenzamos con el hermano de al lado, pero es que yo no veo manera de que la iglesia crezca, pero es que los hermanos no apoyan, pero es que aquello. Hermanos, mire, aún llegue a su mente, llévele al Señor esas quejas y confíe en la palabra que el Señor le ha dado, para que no enmudezca como Zacarías. Dice que luego Elizabeth concibió a Juan el Bautista. Más adelante, no sé si han leído la historia, María va, el ángel le revela a María cuando le dice, es muy favorecida, le dice bienaventurada. Me llamó la atención porque yo dije, wow, lo que María le tocó es indescriptible de lo grande y maravilloso que es que el Salvador venga al mundo a través de ti. Pero suena muy bonito para nosotros hoy. Lo que le pasó a María fue difícil, hermanos. Dice que cada vez, miren, cuando los magos llegaron, nadie le había dicho a esos magos que María iba a dar a luz ese día. O sea, nadie humanamente hablando. La palabra establece que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Ella calladita veía como lo que estaba pasando no era natural. Y probablemente ella tuvo temor, porque hermanos, un niño que te cae en el vientre, tú que como que una posesión tuya, ninguno son nuestros, mucho menos Jesús, ¿verdad que sí? Pero probablemente ella se encariñó con ese niño. Cuando Jesús se quedó hablando con los sacerdotes y escribas en el templo, que ellos se devolvieron, pero mi hijo, ¿por qué te quedaste? Que ellos se preocuparon. Dice que cuando él le dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar, dice que ella todas esas cosas, lo repite varias veces, las guardaba en su corazón. Yo lo interpreto eso como ese temor, y luego le toca, bueno, ahí en la historia que está escrita en Lucas, dice que Simeón le dice que era uno de los hombres que el Señor le había prometido a Simeón y a Ana, es una historia preciosa, que no se iban a morir sin ver al Salvador. Y ellos estaban ahí parados en la iglesia, afuera, el mismo día que fueron a llevar al niño, según la costumbre, que era el 8º día, allá al templo a presentar y a circuncidar. Y dice que Simeón vio a María y le dijo, una espada traspasará tu alma. Hermanos, ¿qué madre quiere que un dolor tan profundo que te atraviese el alma te toque? Le tocó a María. Y ella dijo, hágase con tu sierva como tú has determinado. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos hoy a decirle al Señor, hágase con tu sierva o con tu siervo como tú has determinado? Porque yo sé que tus planes son maravillosos, aunque yo no lo entienda ahora. Y efectivamente, María le tocó ver a su hijo desde el punto de vista humano, porque él era también su Dios, como es el Dios de nosotros hoy, pero él había sido concebido en su vientre, verlo crucificado en una cruz. No fue fácil. Hermanos, cada situación que le ocurra hoy, por difícil que parezca, recuerde que el Señor a través de su palabra nos dejó personas como ustedes y como yo, que atravesaron situaciones difíciles y que perseveraron. El Señor quiere recordarles a ustedes y a mí que se puede. Él nos promete estar con nosotros hasta el fin, como dice su palabra. Esa es nuestra esperanza. Hermanos queridos, para mí es un honor estar aquí. Oro al Señor que del mismo modo que Él redarguyó mi vida y me ministró de una manera linda, lo haya hecho con cada uno de ustedes. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. El Señor los bendiga. A partir de ahora yo oraba así ocasionalmente, pero lo voy a hacer en el nombre de Jesús constantemente por esta casa. Y yo, a través de Miquella, y quién sabe si después podemos volver a estar aquí. Amén. Sí, vamos a ver con el obrar del Señor. Amén. Vamos a tener que glorificar y testimoniar sobre sus maravillas. Amén. El Señor me los bendiga poderosamente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a la familia completa.
Amén. Aleluya. Santo. Maravillosas palabras, nada que añadir. Ahora vamos a seguir.